Ser Podcast. El presidente Sánchez y la delegación que le acompaña en su visita a Argentina acaba de visitar la antigua ESMA, la Escuela Mecánica de la Armada, que fue durante la dictadura uno de los mayores centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de miles de personas. Hoy aquel lugar siniestro ha sido reconvertido en el Museo Sitio de la Memoria y a esta hora se rinde homenaje a los españoles desaparecidos durante aquella dictadura sangrienta. La memoria, la justicia y la reparación de las víctimas de estos crímenes atroces es imprescindible para la vida de una democracia sana. Como probablemente saben, el gobierno español prepara una ley de memoria democrática que pretende, según cuenta el gobierno, rescatar la memoria de la España luminosa, la democrática, la constitucional a lo largo de toda nuestra historia y reparar el daño de los años oscuros, como los de la dictadura. Cuando finalmente vea la luz esa ley, lo hará 45 años después de la muerte del dictador. Y el Consejo General del Poder Judicial dice en su informe no vinculante sobre esta ley que no debe prohibir, como pretende el Gobierno, las asociaciones o actos que exalten el franquismo, porque siempre que no humillen a las víctimas se trataría de libertad de expresión. No sé yo, pero parece que hay pocas cosas más humillantes para sus víctimas que la exaltación del franquismo que arruinó sus vidas. Y hoy la polémica tiene el nombre propio de Juan de la Cierva, el aviador e inventor del autogiro que no dará nombre al aeropuerto de Murcia por decisión del Ministerio de Fomento por su colaboración en el golpe de Estado del 36. Poner su nombre al aeropuerto lo había aprobado ya la Asamblea de Murcia. De Argentina a España, hoy vamos a plantear en Hora 25 qué debe ser la memoria democrática de un país y por qué aquí nos cuesta tanto acabar de saldar las deudas con las víctimas de la dictadura. Pepa Bueno. En la cadena SER, Hora 25. Y en la mesa del análisis de este miércoles, Manuela Carmena, buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí a mi lado, que me da mucha alegría decirlo, el periodista Joaquín Estefanía. Buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Encantado de volver a esta casa. Sí, yo de mirarte a la cara. Ignacio Ruiz Jarabo, economista. Muy buenas noches. Buenas noches, Pepa y todos. Aunque sea en la distancia, con Ignacio y con Manuela todavía. Y ojo a esta noticia, ojo los tres, que la vamos a comentar enseguida. El Gobierno quiere adelantar a las 10 de la noche el tramo más barato del precio de la electricidad. Con la nueva factura eléctrica que entró en vigor hace una semana, esa hora valle comienza a las 12 y el Gobierno rectifica tras el revuelo y las críticas de estos días y propone adelantarla 2 horas. Vamos a ampliar esta noticia enseguida. Ayer a esta hora nos preguntábamos si vacunarían a la selección española de fútbol. Pues sí, la van a vacunar. Será el Ejército el encargado de ponerles la vacuna antes de irse a la Eurocopa que empieza el viernes. El día en 2 minutos, Esther. Será igual que se ha hecho con los Olímpicos, decía la ministra Darias en una decisión que calificaba de necesaria. En principio la idea es ponerles Pfizer, que necesita, recordamos, 2 dosis. En el proceso de vacunación, al margen de la selección, hay más de 20.200.000 personas en España con al menos una dosis, casi el 43%. Y respecto a la evolución de la pandemia, hay 23 personas más que han fallecido y 4.427 nuevos positivos. Darias advertía del aumento en los contagios en menores de 35 años. Un comportamiento diferente de la epidemia en los mayores de 50 y en los menores de 50 años. Las personas mayores de 50 años tienen altas coberturas de vacunación y mantienen una tendencia descendente clara, mientras que los menores de 50 años muestran una estabilización o incluso un ligero incremento en la transmisión que es más evidente en los menores de 35 años. Sanidad finalmente ha dejado en manos de las comunidades las medidas sobre la hostelería y el ocio nocturno, una semana después de que sus planes recibieran una dura contestación por parte de algunas autonomías. Las medidas de la hostelería desaparecen del documento inicial y las del ocio nocturno pasan a ser recomendaciones. El Parlamento Europeo acaba de aprobar una enmienda sobre la liberalización de las patentes. Lo ha hecho por un solo voto y con los populares en contra, aunque puede no ser definitivo este resultado porque mañana se va a votar la resolución. Por otro lado, los grandes grupos de la Eurocámara han pactado una resolución sobre la crisis con Marruecos. ¿Qué dice Griselda Pastor? Buenas noches.
Hola, buenas noches. El texto rechaza que Marruecos, citamos textualmente, use el control de sus fronteras y a los menores especialmente como política de presión contra un Estado de la Unión. Se afirma que no se van a tolerar los ataques a la integridad territorial de un Estado miembro. Se exige a la Comisión que negocie un acuerdo de readmisión de inmigrantes con el Reino de Marruecos y se reitera la posición sobre el Sáhara, una solución negociada entre las partes bajo el paraguas de Naciones Unidas. Es una resolución forzada por liberales y populares, pactada finalmente con verdes y socialistas, a pesar de que ayer el ministro Marlaska se negó a hablar de este tema con los ministros del Interior europeos, alegando que esta no era una crisis migratoria, sino una crisis diplomática. Y un titular más. El presidente Biden acaba de aterrizar en el Reino Unido, primera parada de su viaje a Europa, con el objetivo de restablecer una relación de confianza con sus aliados tras las tensiones de la anterior administración. El fin de semana va a estar en el G7. La semana que viene volará a Bruselas, a la cumbre de la OTAN. La gira termina el miércoles en Ginebra con una reunión con Putin. Y en la contra de Hora 25... C'était au début de l'hiver, par un dimanche ensoleillé, que j'ai croisé mon petit guépard. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. El premio Princesa de Asturias al francés Emmanuel Carrère es un premio a un escritor con un estilo inconfundible, que no concibe las novelas sin incluir episodios de su vida que es difícil que dejen indiferente a nadie. A ti, desde luego, Javois, no te dejan indiferente. No, de hecho a mí me gusta que al reconocer a Carrère se reconozca también aquello que representa Carrère. En primer lugar, la desclasificación, esa de la que hablas, es el tipo de escritor que nunca sabes dónde colocar, que nunca sabes qué etiqueta colgarle y en qué grupo colocarlo. Sí. Que es esa afición tan pseudoliteraria que estropea no tanto a los escritores sino a los lectores más prejuiciosos. También se homenajea a lo híbrido, esa capacidad que tiene para escribir lo que él llama novelas sin ficción. Es decir, historias en las que hay una verdad muy particular, porque como él ya ha dejado dicho, cuando uno escribe nunca tiene acceso a la verdad. Podemos correr detrás de ella, pero no tenemos derecho a presentar el resultado como si lo fuese. Y finalmente, en el escrupuloso periodismo español, este premio también homenajea algo muy usado fuera, la primera persona. Él lo llama un instrumento de honestidad, porque dice que con él disfruta más en los reportajes cuando logra entrever a la persona que se encuentra detrás de lo que escribe, aunque en su caso sea él siempre. Escrupuloso periodismo español. Abro inmediatamente carpeta. Iremos metiendo cosas. Un beso. Hasta mañana. Adiós. Hora 25. Pepa Bueno. Vamos a ampliar la noticia que adelantábamos en la portada. El Gobierno se plantea adelantar la hora valle de la nueva factura de la luz a las 10 de la noche. Después de una semana de cabreos y bromas con eso, de ponerse a planchar a las 12, el Gobierno hace acuso de recibo, nunca mejor dicho, y propone a la Comisión Nacional de la Competencia esa modificación de una factura que lleva solo una semana en vigor. Eladio Meizoso, muy buenas noches, cuéntanos. Hola, buenas noches. Los ministros de Unidas Podemos, Alberto Garzón e Ione Belarra, se han mostrado públicamente partidarios de adelantar el horario valle, como dices, de lunes a viernes, con lo que el horario más barato iría de 10 de la noche a 8 de la mañana, 2 horas más que ahora. Ione Belarra ha publicado en Twitter que se lo solicitarán a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y un medio, La Información, ha publicado que la CNMC lo está estudiando ya a propuesta de la ministra responsable de Energía, Teresa Rivera. De momento no hemos podido confirmarlo en la cadena SER, no contestan las fuentes habituales en ambos organismos. La ministra Rivera viaja en este momento en avión a Luxemburgo. Lo que está en juego es abaratar los cargos y peajes que se suman al precio de la energía, porque el precio del kilovatio hora que fija el mercado mayorista seguiría como ahora. La CNMC es quien fija los peajes, mientras que los cargos corresponden al Gobierno. Es decir, este podría bajar su parte en el horario en cuestión. Pero en el decreto en vigor, el Gobierno apunta que ha optado por mantener la misma estructura horaria de la CNMC para acompasar las señales de precios, se dice en el texto, por lo que si se confirma que el Ministerio de Transición está promoviendo el cambio, estaría intentando hacerlo de forma coordinada con la Comisión de Mercados y Competencia. Pero claro, si no se cambian los cargos y peajes globales, la cantidad total a pagar, lo que no pagásemos de 10 a 12 de la noche, habría que pagarlo en otras horas. Siempre pagando, Eladio, siempre pagando.
Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta Joaquín luego. Estefanía, ¿qué es esto? Me pilla muy de improviso, ¿no? Pero sí, a todos nos acabamos de enterar. Me parece lógico que se abarate la tarifa de la luz, ¿no? Que comience antes la tarifa más barata, ¿no? Hombre, da idea de una cierta improvisación de nuevo, ¿no? Es decir, porque claro, esto me parece que lleva vigente desde el pasado día 1, ¿no? Y estamos a día, ¿qué? A día 10. O a día 11, 9, no sé qué día estamos. Estamos, ¿no? En el día 9, ¿no? O sea, sí, en el día 9 estamos, todavía. Y esto, y da esa sensación de improvisación, ¿no? Y luego tampoco he entendido muy bien, pero eso corresponde al mercado de la luz, ¿por qué tienen que pedir permiso a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia? Luego tendrá que decir algo, pero en principio no sé por qué tienen que hacer esa consulta, ¿no? No entiendo por qué, ¿no? Manuela, ¿tú lees la factura? ¿La entiendes? La verdad es que no, tengo que confesar que no, pero me interesa mucho oír a Joaquín porque... Pero ya sabes, Manuela, que dicen que si te han explicado el mercado de la luz y lo has entendido es que te lo han explicado mal. Te lo han explicado mal. No, yo estaba deseando escucharte a ti porque yo reconozco que me parece muy mal que no seamos capaces de abaratar eso, porque no solamente en digamos la economía doméstica, ¿no? Yo cuando estaba en el ayuntamiento recuerdo las quejas de muchos industriales respecto al precio de la luz en España, ¿no? Entonces, no lo sé, no veo muy claro, me gustaría que nos lo explicara el gobierno por qué no puede por lo menos rebajar la parte suya, ¿no? La parte de los cargos. La parte de los impuestos. Sí, claro. La parte de los impuestos. Tiene que explicar. No sé, ¿por qué? No sé, me gustaría que me lo explicaran, no lo entiendo. Claro. Tienes toda razón. El IVA de la luz en España es de las más altas con mucho. Y es que eso sí que lo puede hacer el gobierno ya. Pues según nos dijo el otro día Ignacio, es decir, sí lo puede hacer sin necesidad de pedir permiso a nadie, ¿no? Según Ignacio, pronúnciate, Ignacio. Ahora, perdona un momento, Ignacio, lo que sí tiene que decir el gobierno, a ti que te gustan esas cosas tan bien hechas, Manuela, es si quitan el IVA o si disminuyen el IVA a la luz, ¿de dónde van a sacar el dinero que ingresaban por esto? Que dejan de cobrar, claro. Exacto. Que dejan de cobrar. Sí, estoy de acuerdo. Las dos cosas, ¿no? Las dos, pero ninguna de las dos me parece demasiado difícil. Es decir, por lo menos me gustaría escuchar los planteamientos, ¿no? Si yo pudiera escuchar el decir, pues hemos hecho números y ahora mismo pues no llegamos a un 100%, porque si rebajamos de aquí no podemos aumentar de ahí. Bueno, pues lo entiendes, pero esta confusión y no sé, yo por ejemplo el que se adelante en estas 2 horas, de verdad que no creo que sea una cosa que valga mucho la pena, ¿no? Sí, Ignacio, pronúnciate sobre el adelanto. Sí, bueno, bien, el adelanto pues es más sensato que empiece a las 10 la hora Valle que no a las 12, pero vamos, no deja de ser un parche absolutamente insuficiente y mejorar pues lo que es un cierto desatino en general, ¿no? Como bien dice Joaquín Estefanía, ya lo comentábamos hace una semana, que el IVA es una medida que está a disposición del gobierno, la reducción del IVA bien al tipo reducido al 10 o bien al tipo sobre reducido, que es el super reducido, que es el 4, ¿no? En parte se podría compensar la pérdida de recaudación, Joaquín, al bajar el tipo, porque está aumentando la base, es decir, el famoso aumento de la energía que se nos avecina, de la electricidad, es porque la base de la factura está aumentando, va a aumentar, por tanto, con eso ya va a aumentar la base del IVA. Podemos bajar el tipo y parte de la pérdida de la recaudación por disminuir el tipo se compensaría con el aumento de la base, ¿no? Pero tiene razón también Manuela cuando dice que la factura no la comprende. Yo tampoco. Yo estoy convencido que hemos estado pagando el sueldo de Cristiano Ronaldo y de Leo Messi durante todos estos años, ¿no? Pero fíjate, aparte del IVA, estamos pagando ahí el impuesto especial sobre la electricidad, que es un 5%, que se añade al 21% del IVA. Y además, en las bases de ambos impuestos, estamos pagando lo que se llama el déficit tarifario, que es compensar a las eléctricas por unos años en los que ellas pusieron un precio de venta en el cual se supone que perdían. Pero además también pagamos en la factura de la luz el coste de financiar el impulso a las energías renovables. En definitiva, de cada 100 euros que pagamos a la compañía eléctrica, vamos a la factura eléctrica, más de 50 euros va para el Estado, de un modo u otro, por todos los conceptos que hemos dicho, ¿no? Por tanto, claro que el gobierno puede hacer algo para bajar el precio. Pero fíjate, más allá de eso, mirando, como dices tú, Pepa, con luces largas, como dices tú, tu colaboración periodística, esto es un drama de este país, la dependencia energética. Es decir, no somos capaces de generar ni la cuarta parte de la energía que consumimos. Es decir,
el 70, el 75, el 80%, según los años de la energía que consumimos en España, tenemos que traerla de fuera, que importarla. Esto es un drama para la economía española, en global, en conjunto. Es un agujero en la balanza de pagos, 30.000 millones de euros aproximadamente cada año, pero claro, cuando tú tienes que importar la energía, pagas un precio más caro. Y por tanto ahí está también el drama para las familias españolas y, como bien decía Manuela, para las industrias. Y acabo con un ejemplo que ha sido noticia estos meses, ¿no? Alcoa Inespal. Alcoa Inespal era una empresa pública, se privatizó en los años en que yo estaba de presidente de la SEPI, y como es una empresa que tiene consumo intensivo de energía, para poderla vender hubo que ofrecer a los potenciales compradores una subvención por parte de la SEPI de la energía consumida, del precio de la energía consumida durante los siguientes 20 años. Qué ingenuos los compradores y qué ingenua la SEPI, porque pasaron los 20 años y el problema del coste de la energía en España no se ha resuelto. Bueno, tenemos una declaración del portavoz parlamentario de Unidas Podemos que parece confirmar la intención del Gobierno. Respecto de los tramos horarios, ya lo ha dicho la ministra Ione Belarra, nosotros pensamos que un gobierno progresista tiene que escuchar a la gente y a las organizaciones de consumidores. Y esta medida ha sido muy contestada y creo que después de escuchar a la gente, si algo se ha hecho mal, pues un gobierno progresista debe rectificar. Echenique en declaraciones a 4. Y Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ¿entiende la factura de la luz? Buenas noches. Buenas noches. Pues no, realmente es un tema muy complejo, el mercado eléctrico es muy complejo. Y yo creo que hay un problema de fondo. Entonces yo entiendo que es una propuesta positiva, ¿no? Lo que estaba diciendo la ministra Belarra dentro de esta situación que se ha generado, que ha generado situaciones directamente absurdas, ¿no? Como que, pues eso, todos los comentarios, ¿no? De que si se ponen las lavadoras a las 12 horas no tiene ningún sentido, esto no tiene ningún sentido. Entonces, si se puede hacer alguna modificación a corto plazo para aliviar esa situación, creo que hay que hacerla. Pasa que hay una cuestión de fondo, ¿no? Se privatizó un sector que era público. Esa privatización no ha dado lugar a lo que normalmente se entiende como un libre mercado, ¿no? Completamente libre, donde haya competencia, etcétera, sino que hay un oligopolio. Claro, yo no estoy de acuerdo con lo que estabais comentando antes que escuchaba, ¿no? Que hablabais de reducir los impuestos. Primero hablemos de estas empresas que hacen miles de millones de beneficios especulando con un bien de primera necesidad, que no estamos hablando de hacer relojes o construir yates, estamos hablando de la energía que todo el mundo necesita para tener una vida digna. Entonces, claro, yo creo que aquí sí que hay que hablar de cómo estas empresas que tienen un oligopolio gestionan con falta de transparencia, especulan y hacen beneficios de miles de millones a costa muchas veces de generar pobreza energética en miles de hogares. Y humildemente puedo decir que en Barcelona, que no tenemos las competencias que tiene un país como España, hemos creado una eléctrica municipal que está dando un muy buen resultado porque hemos bajado la factura de la luz. O sea, actualmente este año Barcelona paga 1,5 millones menos de euros solo del alumbrado público. Las familias que han contratado también han bajado su factura de la luz porque nuestros asesores de la eléctrica municipal no buscan hacer beneficio, sino que buscan dar el mejor servicio, y ha bajado la factura de las personas que se han pasado a nuestra comercializadora. Y además garantizamos que la energía que compramos, porque todavía no la podemos producir nosotros, pero la que compramos es 100% verde. Por lo tanto, es energía verde y además es más barata porque ajustamos la factura exactamente a las necesidades de cada uno de los hogares. Por lo tanto, se puede hacer de otra manera. Humildemente, a nuestro tamaño pequeñito de un municipio, hemos creado una eléctrica una comercializadora de ámbito metropolitano. En paralelo, estamos dando subvenciones para instalar platas fotovoltaicas en los terrados de las viviendas. Uh-huh. Por lo tanto, hay otro modelo posible. Yo creo que es eso. Una cosa es el corto plazo de que ahora tenemos esta situación con el mercado eléctrico y lo que se pueda mejorar en los tramos, etcétera. Hay que hacerlo, pero sobre todo yo creo que hay que abordar la cuestión de fondo, que es que hay temas que son esenciales para la vida digna de las personas, como es el agua, como es la luz, como es la vivienda, que creo que deberían tener más liderazgo público del que hay ahora mismo. ¿Y ve a este gobierno progresista dispuesto a meterle mano a eso que dice usted? Bueno, veo que como hay diferentes partidos, pues hay diferentes matices, y eso es lógico, ¿no? Diferentes partidos tienen diferentes matices, algunos se inclinan más por abordar más la cuestión de fondo, otros no. Pero yo creo que sobre todo hay que escuchar a la ciudadanía, que para eso estamos, más allá de siglas y de partidos. Yo creo que la ciudadanía está muy cansada, además en un contexto de crisis como el actual,
de estar sufriendo por llegar a final de mes con cuestiones básicas para la vida, y que en esos temas concretos, insisto, yo no cuestiono que opere el libre mercado en muchos temas, pero en cuestiones básicas para la vida quizás habría que un poco recuperar, ¿no?, la idea de la socialdemocracia fuerte que se instauró después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo un gran pacto social, ¿no?, de decir, bueno, la educación, la sanidad. En el norte de Europa la vivienda se incluyó en ese pacto, ¿no? En el sur no se incluyó. Bueno, esas cuestiones básicas para la vida digna de las personas, yo creo que las autoridades democráticas deben tener un mayor liderazgo para garantizarlas. ¿Cree Ada Colau que el giro de Junqueras es estratégico o táctico? Su libertad depende de los indultos, tiene un interés concreto en defenderlos. Pues supongo que hay un poco de todo. En todo caso, yo me alegro como catalana, me alegro como mujer progresista que quiere diálogo, que quiero... Bueno, de hecho, nosotros es lo que hemos propuesto desde hace años, ¿no?, que hubieran indultos para desjudicializar y que se optara por el diálogo y se renunciara a la unilateralidad. Esquerra Republicana pues nos criticó mucho, nos llamó equidistantes y otras cosas, ¿no?, por defender eso. Yo no puedo más que alegrarme de que Esquerra Republicana se haya movido de su postura y ahora entienda que la vía unilateral pues ha sido un fracaso y que efectivamente hay que coger otra senda más pragmática, más democrática, en el sentido de que hay diferentes opiniones y por lo tanto hay que renunciar a posturas de máximos para encontrar una salida dialogada. También el Partido Socialista, que creo que antes también era más reticente, ¿no?, a afrontar la cuestión de los indultos, también se ha movido. Yo creo que aquí se han movido las diferentes posturas y yo no puedo, como mujer demócrata y como catalana, no puedo más que alegrarme de que efectivamente se abra camino, pues lo que veníamos pidiendo mucha gente, que es que se desjudicialice la política y que se instaure el diálogo como único camino en democracia. Llevaban ustedes mucho tiempo reclamando un gobierno en la Generalitat, Sí. Un gobierno, lo llevaban reclamando alcaldes y ciudadanos, y ahora las discrepancias entre Esquerra Republicana y Junts pueden debilitar a ese gobierno, porque los postconvergentes han salido inmediatamente a descalificar las palabras de Junqueras. Hombre, pues a mí me preocupa que se pueda repetir lo que hemos vivido el último año, donde efectivamente ya había un gobierno de coalición entre Esquerra y Junts y era un desastre, porque era el bloqueo, aparte de la discrepancia política, pero es que la Generalitat ha estado paralizada completamente. Y eso los ayuntamientos lo hemos sufrido mucho porque hemos estado solos en temas que son de competencia de la Generalitat, como vivienda, por ejemplo. O sea que hoy, este año en concreto, el Ayuntamiento de Barcelona esté haciendo 2.000 viviendas de alquiler social y la Generalitat, que tiene la competencia exclusiva, según la legislación vigente, para hacer vivienda pública, esté haciendo 36 viviendas en Barcelona, 36 versus 2.000 que está haciendo el ayuntamiento, vamos, es que da una idea de la magnitud de la parálisis y el bloqueo que hemos tenido en la Generalitat. Y yo lo que quiero como alcaldesa no es quedarme en el reproche, sino que esto se resuelva, y por eso cuando hubo el nuevo gobierno me reuní inmediatamente con el presidente Aragonés y le tendí la mano y le dije, oye, si realmente tenéis ganas de cambiar esto y poneros a gestionar y poner en marcha las políticas que hace tiempo que están paralizadas, aquí estaremos, porque más allá de diferencias políticas, la gente está harta de que la política sea fuente de tensión, de confrontación y que forme parte del problema y no de la solución. Y por lo tanto, si realmente quieren ahora cambiar esto, nosotros vamos a colaborar porque es nuestra obligación. Hay que colaborar entre instituciones, ayuntamientos, Generalitat, Estado, aparcar diferencias y hacer políticas concretas al servicio de la gente. Me pareció que el presidente Aragonés realmente quería, ¿no? Efectivamente se daba cuenta de que había un tiempo que estaba agotado, que la gente está harta y que hay que ponerse a trabajar, básicamente, y hacer políticas concretas. Ahora bien, es verdad que han repetido una fórmula que no les funcionó, ¿no? Y que ha sido una fuente de tensión y de parálisis. Yo espero que no reproduzcan lo mismo, sobre todo porque, insisto, más allá de siglas y de partidos, la gente está harta. Y creo que cuando las administraciones se paralizan, como le ha pasado a la Generalitat en los últimos tiempos, eso alimenta la antipolítica y creo que necesitamos dar confianza a la gente. Estamos saliendo de una pandemia terrible y hay que dar confianza de que las instituciones realmente se ponen a trabajar para resolver problemas, no para crearlos. Le hacía en este programa el presidente Zapatero la pregunta que le formulo ahora a usted, antes de anoche se la formulaba a él. ¿Qué tiene que pasar después de los indultos? ¿Dónde debe desembocar la mesa del diálogo? Junqueras pide en ese mismo artículo un referéndum de independencia al modo escocés. En el PSOE hoy mismo vuelven a descartar esa posibilidad. ¿Dónde debe desembocar el diálogo? Pues yo creo que el diálogo real se hace paso a paso, no se hace poniendo
una posición de máximos que excluye la posición del otro. Eso no es un diálogo real. Yo creo que hay que aprender de los errores del pasado, y una mesa de diálogo quiere decir que no tienen que haber vetos, que se tiene que poder hablar de todo, pero que evidentemente, como que somos una sociedad plural, y eso es bueno en democracia, pues habrá que renunciar a posiciones de máximos y buscar puntos de encuentro. De eso se trata el diálogo democrático, y hay que recuperar un poco el ABC de la democracia, que parece que en los últimos años se ha perdido un poquito, ¿no? Entonces, es recuperar ese sentido común. Entonces, yo creo que tiene que haber respeto entre las partes, que no se tienen que vetar temas, que se tiene que poder hablar de todo desde el respeto. Ahora bien, también sabiendo que efectivamente el diálogo, también estoy de acuerdo en que tiene que dar frutos concretos, que dialogar por dialogar no va a resolver nada, y que efectivamente yo creo que en algún momento se tiene que poder votar en Cataluña. Ahora, ¿qué se tiene que votar? Bueno, habrá que hablarlo. No puede ser que una de las partes decida qué se va a votar y de qué manera. Pues precisamente desde la diversidad que somos en Cataluña, habrá que ver cuáles pueden ser los puntos de encuentro que efectivamente se puedan llevar a una votación. Pero ya digo, el diálogo democrático, y más viniendo de una situación tan crispada y tan dura como la que hemos vivido en años anteriores, hay que hacerlo paso a paso, sin vetos, con respeto, y también asumiendo todos, o sea, no haciéndonos trampas, sabiendo que nadie va a poder conseguir su posición de máximos, que en todo diálogo todo el mundo tiene que ceder un poco. Dicen las encuestas que se publican estos días que el precio de las políticas de distensión en la crisis política catalana es el crecimiento de la derecha en toda España. Derecha que vamos a ver este domingo manifestarse en la Plaza de Colón contra los indultos, y hoy, ya en la sesión de control al gobierno, avanzaban un argumento más, ¿no?, contra un hipotético referéndum de autodeterminación inconstitucional. ¿Ese es el precio que podemos pagar? Yo creo que es al contrario. Yo creo que precisamente cuando se plantea, ¿no?, cuando el Partido Socialista mueve su posición y finalmente decide abordar la cuestión para desjudicializar el conflicto, y eso pasa por los indultos, no por la posición de máximos que pide el independentismo, que es la amnistía, sino que pasa por los indultos, ¿no? Por lo tanto, no es exactamente esa concesión, porque el movimiento independentista está pidiendo otra cosa. Pero en todo caso, cuando hace ese paso por la desjudicialización, por la distensión, ¿no?, por acabar con la crispación, que es lo que le veníamos pidiendo desde hace años, pues entonces aquellos que han vivido de la crispación, precisamente, especialmente la derecha y la extrema derecha, que han vivido de esa polarización y de estar hablando todo el tiempo de ese tema en clave de amigo, enemigo, conmigo, contra mí, cuando ven que se les va a desinflar ese marco de crispación, ahí es cuando reaccionan, ¿no?, diciendo no puede ser que se vaya por ahí porque se nos acaba el marco que nos ha dado tantos votos. Entonces yo creo que eso, en realidad, esa manifestación es una señal de debilidad de la derecha y de la extrema derecha, porque ven que se les acaba ese marco, ese monotema del que han estado hablando para sacar rédito electoral. Entonces creo que es justo lo contrario. Y por el otro lado, ¿hay riesgo de que sea reversible esto de que no es viable la vía unilateral? Porque ese temor existe en el resto de España. La verdad es que yo, como catalana, te diría que la vía unilateral en Cataluña no la considera casi nadie. O sea, más allá de los discursos que se hagan, es que es un hecho. O sea, yo siempre he criticado la vía unilateral en todos los momentos de este proceso, pero es que más allá de quien esté a favor o en contra, o sea, esa vía se ha agotado, no ha tenido consenso dentro de Cataluña suficiente. O sea, en el momento álgido del independentismo no ha tenido un apoyo social de más de la mitad de la población, no lo ha tenido, y ahora menos todavía. Entonces, yo creo que esa vía se ha agotado claramente porque ni siquiera tiene consenso social mayoritario en Cataluña. Entonces, dejemos de hablar ya de problemas que no existen y vamos a centrarnos en la realidad, en las políticas concretas pendientes, evidentemente en el diálogo y en ver cómo podemos avanzar en la relación entre Cataluña y el Estado, pero yo también le exijo a la Generalitat vivienda, salud, educación, movilidad, es que son muchos temas que están pendientes desde hace mucho tiempo. Vamos a hacer una cosa, como tengo un par de preguntas más y seguro que Joaquín Estefanía también quiere intervenir y saludarse con Manuela Carmena, Ignacio Ruiz Jarabo, vamos a irnos a publicidad y volvemos enseguida. Hora 25. Pepa Bueno. Y esta noche también Joaquín Estefanía, Ignacio Ruiz Jarabo, Manuela Carmena. Cuando quieras, Manuela Carmena, tienes aquí a la alcaldesa Colau. Manuela, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Nada, mandarte un abrazo grandísimo y yo también. nada, decirte que es un placer escucharte, Ada, como siempre. Igualmente. Ada Colau, ¿qué le parece el triunfo arrollador de Díaz Ayuso en Madrid? ¿Qué no ha entendido la izquierda para dirigirse a los madrileños y que les voten?
Bueno, pues seguramente hay diferentes factores, no solo uno, ¿no? Porque vivimos una realidad muy compleja. Yo quiero pensar que hay una parte coyuntural, o sea, salimos de una pandemia durísima. Ayuso ha utilizado un lenguaje realmente sencillo, maniqueo, la libertad soy yo, el resto es el mal. Bueno, pues realmente en eso era difícil ser competitivo, porque realmente el simplismo, ¿no?, de Ayuso en su mensaje era difícil de superar. Me preocupa la banalización de la palabra libertad, que creo que efectivamente ahí la izquierda no podemos permitir eso, ¿no? Tenemos que ser defensores más que nunca de la libertad individual y colectiva en el sentido más democrático y profundo de la palabra, y la libertad implica responsabilidad, que parece que la señora Ayuso eso lo olvida a veces, ¿no? Porque en la gestión de la pandemia la responsabilidad debería pesar más de lo que creo que ha pesado en algunas de las gestiones, como por ejemplo en Madrid. Pero más allá de eso, bueno, pues también está el tema que comentábamos, el tema fiscal, que me parece grave, muy grave, y bueno, eso lo hemos expresado desde muchos territorios de todo el país, ¿no? Desde Cataluña, desde Valencia, Ximo Puig también ha sido muy contundente. Bueno, este famoso dumping fiscal, a mí me parece increíble que este Partido Popular y la señora Ayuso en concreto, que se visten con la bandera de España y se reclaman como los más patriotas y que presuman de que ellos pagan menos impuestos precisamente y contribuyen menos a lo común. Pues menudo patriotismo de pacotillas ¿no? Que no aporta a lo común, que recorta en sanidad pública, y eso se ha notado en la gestión de la pandemia. Entonces quiero pensar que eso tiene las patas cortas, que efectivamente seguro que las izquierdas hemos cometido errores, no lo discuto. Pero también creo que hay un elemento coyuntural de la gente cansada por la pandemia, ¿no? y queriendo también mirar hacia adelante, pues con esa ligereza que ha planteado la señora Ayuso. Pero sin embargo eso también tiene consecuencias muy graves, pues eso, por ejemplo, para los servicios públicos, para cosas esenciales para la vida, y quiero pensar que es una victoria con patas cortas. ¿Cómo deben articularse las izquierdas a la izquierda del PSOE? Pues yo creo que también es tiempo de reflexión y de centrarse en algo que nosotros desde la experiencia de los comunes planteamos desde nuestro nacimiento, ¿no? Cuando planteamos Barcelona en Comú dijimos siempre, las siglas no tienen que ser lo más importante. Lo más importante son las personas y los objetivos que tenemos en común, ¿no? Defender la sanidad pública, defender el derecho a la vivienda, defender el acceso a los suministros, la cultura, eso debe ser lo importante. El programa, los contenidos, los grandes objetivos, y más en un momento en crisis como el actual, donde ya teníamos una crisis climática, teníamos desigualdad, se ha sumado una pandemia, una crisis económica. Entonces, más que nunca, las siglas tienen que ser lo menos importante. Hay que sumar, hay que ampliar desde la diversidad, desde el respeto a la diversidad, porque efectivamente hay diversidad entre las fuerzas progresistas y el conjunto del Estado. La diversidad es una cosa positiva en democracia, no hay que verla como un problema. Entonces, desde el respeto... Pero en unas generales... No, hay que coordinarse, por supuesto. Hay que coordinar esa diversidad, pero respetando esa diversidad. Y hay que sumar en base a objetivos concretos. Entonces, yo no sé si la pregunta es más concreta. Yo de verdad que no lo sé y no estoy hablando con nadie en concreto. No está hablando con nadie la alcaldesa. No se están articulando. O sea, no estoy hablando con nadie de cómo hay que hacer una lista para unas próximas generales. De verdad no he tenido ninguna conversación en este sentido. Ya. Lo que sí tengo muy claro es que es tiempo de una nueva era, de mucho diálogo, de mucho consenso, de mucha política útil, ¿no? Yo creo que ahí el liderazgo de Yolanda Díaz ha destacado por motivos muy concretos, y la verdad es que yo reconozco ese liderazgo con mucha alegría, porque creo que es muy, muy feminista en ese sentido de poner la gente por delante, los objetivos, las políticas útiles, el diálogo, ¿no? Esa actitud. Yo creo que eso es lo que necesitamos. La pregunta concreta, ¿Unidas Podemos estaría dispuesta a ser parte de un conglomerado de partidos progresistas que tienen influencia en un ámbito territorial determinado, pero que para unas elecciones generales, en fin, o van juntos o no consiguen nada? Yo creo que eso hay que preguntárselo, digamos, a Unidas Podemos, ¿no? Sí. Yo soy de los comunes de Cataluña. Sí, pero los conoce bien. Sí, claro que sí. No, y estoy segura de que tiene que haber una articulación y que todo el mundo entiende eso. Sí, de que tiene que haber una articulación que, insisto, reconozca la pluralidad, porque España es plural y nosotros siempre hemos reivindicado eso como un valor positivo. Entonces, reconociendo esa pluralidad, aprendiendo de errores pasados, desde el respeto, desde la suma, desde el diálogo, yo creo que hay que sumar el máximo posible, pero evidentemente respetando esa diversidad, y ahí Unidas Podemos seguro que tendrá un papel importante. Joaquín. Yo querría volver un momento, alcaldesa, al tema del indulto. Porque el indulto
ya empieza a ser una realidad. Es decir, el presidente de gobierno habla de ello sin complejo, ya todo el mundo determinamos que va a haber indulto, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora llega el momento de llenar de contenido el concepto de indulto. Es decir, por ejemplo, para usted, ¿qué es indulto? Indulto es que salgan los condenados de la cárcel. Indulto es que continúe o que se quite la inhabilitación y puedan votar y puedan participar en el futuro inmediato en elecciones, etcétera. ¿El indulto tiene alguna condicionalidad? Pues la verdad es que eso no está en mis manos, ¿no? Y desconozco todos los grados de indulto que podrían llegar a haber. O sea, lo que realmente es urgente e imprescindible es que salgan de prisión. O sea, son líderes políticos que puedes discrepar totalmente de lo que han hecho, yo discrepo, y así lo he dicho siempre, pero que no han cometido ningún delito de sangre ni nada parecido y que llevan más de 3 años en prisión. Entonces eso es un sufrimiento, de verdad, que creo que a mucha gente en Cataluña, más allá de la cuestión independentista, le impide hablar de política precisamente por ese elemento, ¿no? de sufrimiento y de injusticia, ¿no? que se vive por esa pena que se considera totalmente desproporcionada. Entonces, que salgan de prisión es lo más urgente y lo imprescindible para mí vinculado al indulto. Ahora, para mí el indulto tiene otro componente importante, que es desjudicializar la política, que va más allá, ¿no? de la situación individual, humana, de cada una de las personas afectadas y de sus familias. Ya digo, para mí lo más urgente es el componente humano, pero luego está la cuestión efectivamente de volver a la política y desjudicializar. Entonces, para mí el indulto, yo no sé si puede ser en un primer momento o puede ser en 2 momentos diferentes. Eso de verdad que desconozco el tecnicismo, ¿no? que puede tener. Pero para mí el horizonte, en todo caso, el horizonte es desjudicializar y por lo tanto que dejemos de hablar de quién está inhabilitado, quién está exiliado, quién está en prisión. O sea, que todo eso termine para hablar de política, para hablar de diálogo, para hablar cuáles son las propuestas desde Cataluña, que no pueden ser solo las de los independentistas, porque estamos mucha más gente en Cataluña, no solo los independentistas. Entonces hay que hablar desde esa pluralidad dentro de Cataluña y con el conjunto de España para efectivamente ver cómo se reconstruye ese diálogo social y político y se generan grandes consensos que desde luego van mucho más allá de la cuestión de la relación entre Cataluña y España, pero eso es una pieza esencial que evidentemente hay que abordar y para mí desde luego desde un horizonte de mínimos que es avanzar en el autogobierno y en reforzar las instituciones catalanas que creo que se han visto muy debilitadas después de estos años. Terminamos. Yo siempre le doy la posibilidad al periodista que tengo en la mesa de preguntar al invitado. No es porque haya venido, sino por periodista, ¿no? Por periodista. Aunque hubieras estado fuera, te daría la oportunidad. Alcaldesa de Barcelona, ¿qué duro ha sido esto de la pandemia? ¿Qué duro está siendo? ¿Qué ha sido lo peor para Ada Colau? Es difícil decir que ha sido lo peor porque bueno, los primeros meses cuando había mucha incertidumbre fueron durísimos, cuando los niños no podían salir durante meses, eso fue muy duro. Evidentemente el miedo del colapso de los hospitales, ¿no? las muertes, las residencias, o sea, hay tantas cosas que han sido duras. A mí me preocupa el ver que efectivamente cuando hay una situación traumática, y eso lo he vivido en otros momentos también, por ejemplo, cuando hubo el atentado en la Rambla, sí. Cuando hay un primer momento muy traumático, la verdad es que es también dentro de lo horrible que es, pero es hermoso ver cómo la ciudad reacciona dando lo mejor de sí misma. O sea, yo he visto cosas increíbles, como el ayuntamiento se ha reorganizado en tiempo récord y gente que normalmente trabaja en distritos, en servicios técnicos, estaba montando plantas hospitalarias en pabellones municipales que en 3 días era un hospital nuevo, ¿no? Entonces he visto cosas realmente increíbles y maravillosas de colaboración también con la sociedad civil, con empresas que fabricaban mascarillas de forma precaria y las repartían en los hospitales cuando no podíamos producirlas. O sea que también he visto la mejor cara de cómo se reacciona en ese momento tan duro. Pero luego cuando pasa el tiempo y se alarga y pasa un año y está la gente cansada y la crisis económica golpea y la incertidumbre todavía de que, bueno, ha llegado la vacuna pero no se sabe exactamente cuándo va a terminar esto. Me preocupa más este momento. Creo que este momento en realidad es como más frágil por el estado anímico de ese cansancio acumulado y creo que ahí es muy importante lo que decía antes, que las instituciones demos ese mensaje de diálogo, de cooperación más allá de las diferencias, de centrarnos en lo que realmente importa, en vivienda, en recuperación económica, en políticas de sostenibilidad, en sanidad, en educación. O sea, realmente es momento de priorizar lo importante desde el diálogo y la cooperación. Y eso tiene que ser un mandamiento para todas las instituciones en los próximos meses. Ada Colau, que no pase tanto tiempo sin que la veamos en este estudio. Encantada de volver. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.
Y ahora nos vamos a Argentina, Buenos Aires, porque se acaba de celebrar un homenaje a los españoles desaparecidos durante la dictadura de aquel país del 76 al 83, de 1976 a 1983. El homenaje es en la embajada, pero antes la delegación española ha visitado la antigua Escuela de Mecánica de la Armada, un sitio siniestro, terrible, centro de detención ilegal, tortura y exterminio de miles de personas y hoy convertida en un espacio para la memoria, un museo. Enviada especial de la SER, muy buenas noches, Inma Carretero. ¿Qué tal? Buenas noches. Más de 5.000 personas, Inma, desaparecieron en ese lugar terrible, incluidos muchos españoles. Sí, ha realizado esa visita con el secretario de Derechos Humanos del gobierno argentino, que es hijo de desaparecidos en la dictadura, y han estado en ese ex casino de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada, por el que pasaron los detenidos, la mayoría de ellos luego arrojados vivos al mar. En su anterior gira latinoamericana estuvo Sánchez en el Museo de la Memoria de Santiago de Chile y hoy ha querido reservar también espacio en su agenda para expresar así su compromiso con la memoria democrática. Somos dos sociedades que hemos también sufrido la barbarie de las dictaduras y la memoria democrática es un ejercicio que tenemos que reivindicar y subrayar a diario. Ha contado el presidente que ha sido una visita muy relevante desde el punto de vista sentimental y emocional en este primer viaje oficial de un mandatario internacional a la Casa Rosada, con Alberto Fernández como presidente, que dejaba este mensaje en el foro de los empresarios donde estaban el presidente de la COE y los sindicatos. España y Argentina tienen un lazo que es indisoluble. Y quiero decirle a los españoles y quiero decirle a los argentinos, aprovechen el momento porque tienen dos presidentes que pensamos lo mismo. Es una oportunidad única para entendernos y para poder avanzar. Hoy el presidente argentino se ha llevado el apoyo pleno y expreso de Pedro Sánchez y de su gobierno en la compleja renegociación de la deuda argentina. Ya voláis en unos minutos a Costa Rica, Inma. Sí, de hecho, el presidente regresa a Costa Rica. Esto es excepcional porque ya estuvo en su primera gira iberoamericana en 2018, pero va a participar mañana en una cumbre de España con el Sistema de Integración Centroamericano, el SICA, con los presidentes ahí de Guatemala, Dominicana, Honduras, Panamá, y el viernes ya se centrará en la agenda bilateral con Costa Rica, que es una agenda fundamentalmente centrada en la diplomacia económica. Buen viaje. Gracias, hasta mañana. La experiencia argentina que hoy está teniendo la delegación española coincide con los primeros pasos aquí de la tramitación de la ley de la memoria democrática. Adela Molina, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pepa. Se trata de una ley que recupera la memoria, que pretende recuperar la memoria de la España democrática y que preserva la memoria de las víctimas de la guerra y la dictadura franquista, porque dice el texto, literalmente, la historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos. Sí, la nueva ley es más ambiciosa que la de 2007 y trata de incorporar algunas de las medidas que reclaman desde hace años las asociaciones de víctimas del franquismo y también Naciones Unidas. Por ejemplo, en la nueva norma el objetivo es que sea el Estado el que asuma las exhumaciones de fosas, implicando a las administraciones en lugar del actual sistema de subvenciones. Se prevé la creación también de un banco de ADN y de una fiscalía de sala en el Tribunal Supremo para atender las búsquedas de desaparecidos. Se establece además la nulidad de las sentencias franquistas, algo que no hacía la ley anterior, aunque sin derecho a indemnización, y se fijan sanciones, es otra novedad, de hasta 150.000 euros por actos de exaltación de la dictadura o de humillación de las víctimas. Se hará también un inventario de lugares de memoria para protegerlos y para explicarlos. Se plantea la resignificación, a ver si lo digo bien, del Valle de los Caídos y la actualización de los contenidos educativos relativos a la guerra civil y a la dictadura. Además, y es uno de los puntos que ha causado más polémica, se prevé la extinción de las fundaciones que hagan apología del franquismo o que inciten a la violencia contra las víctimas del franquismo. Pues precisamente el primer informe sobre la ley no vinculante, el del Consejo General del Poder Judicial, le pone esa pega. La ilegalización de las fundaciones o actos de exaltación franquistas no se las puede ilegalizar porque si no se humilla a las víctimas de la dictadura, si solo se ensalza al dictador y su régimen, se podría estar vulnerando la libertad de expresión. Alberto Pozas, buenas noches. Hola Pepa, buenas noches. El informe del Consejo es favorable en términos generales a casi
todo lo que plantea la futura ley, por ejemplo, anular sentencias de tribunales franquistas o el reconocimiento administrativo de las víctimas, pero pone pegas al aspecto fundamental, la ilegalización de fundaciones como la Fundación Franco, que se dedican a ensalzar la figura del dictador y a llevar a los tribunales a todo el que no honra su memoria. La razón es que prohibir una fundación por exaltar el franquismo puede invadir la libertad de expresión o incluso la libertad ideológica, al menos si se prohíbe por eso sin más matices. El informe recomienda que se especifique que no serán legales si humillan o atacan a las víctimas del franquismo. El informe Pepa no fue pacífico, hubo que cambiar de ponente, se retrasó varias semanas y finalmente hubo hasta 5 votos particulares. Queríamos recordar dónde estamos exactamente a propósito de esta ley. Y hoy en la SER les estamos contando que el Ministerio de Fomento se negó a ponerle al aeropuerto de Murcia el nombre del inventor Juan de la Cierva por su colaboración en el golpe del 36. Y también el Ministerio de Ciencia, Adela, va a retirar su nombre de las ayudas a la investigación que lo llevaban hasta ahora. Sí, el Ministerio de Ciencia dice que quitarles el nombre de Juan de la Cierva es parte de la modificación y ampliación general de las ayudas a la investigación que está realizando. La decisión se conoce justo después de que otro ministerio, el de Fomento, que tú recordabas, haya vetado que el aeropuerto de Murcia lleve el nombre del ingeniero. El motivo es que iría contra la Ley de Memoria Histórica, porque según un informe encargado por el propio Ejecutivo, por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, Juan de la Cierva colaboró con el golpe de Estado de 1936 y poner su nombre al aeropuerto de Murcia supondría un acto de exaltación de la sublevación. Vamos a recordar también, Adela, quién era de la Cierva, aunque eso lo estudiamos todos mucho en el colegio, pero recordemos cuál fue su colaboración con ese golpe que desencadenó la Guerra Civil. Sí, pues Juan de la Cierva inventó el autogiro, todo lo hemos estudiado en el colegio, y gracias a él hoy tenemos helicópteros. Es uno de los mayores ingenieros del siglo XX y una figura de relevancia mundial. Sobre su vinculación con el franquismo, pues ese informe del que hablaba antes y que ha elaborado el historiador Ángel Viñas, es un informe de poco más de un folio, dice que colaboró en el alquiler del Dragón Rapid, que es el avión que llevó a Franco desde Canarias a Tetuán para tomar el control de las tropas en África al inicio del golpe de Estado. También dice Viñas que ayudó a comprar armas a los nazis por encargo del general Mola. Hay otros historiadores que rebaten esta versión, dicen que no hay pruebas sólidas de esa colaboración, y la propia familia de Juan de la Cierva, aunque admite que ayudó a alquilar ese avión, el Dragón Rapid, dicen que él no sabía para qué se iba a utilizar, que no sabía que iba a usarse por los militares sublevados. También recuerdan que Juan de la Cierva murió poco después del inicio de la Guerra Civil, el 9 de diciembre de 1936, precisamente en un accidente de avión. Adela, gracias, buenas noches. Adiós, buenas noches. Bueno, ¿qué debe ser una ley de estas características? Manuela Carmena, ¿por qué en España nos está costando tanto acabar con las secuelas del franquismo y ponernos de acuerdo sobre todo? Pues mira, yo creo que la verdad es que todo lo que hoy día se llama el derecho a la memoria parte de un concepto relativamente nuevo que yo creo que surge muy en el corazón de Naciones Unidas después de las grandes, de las terribles represiones de Latinoamérica, ¿no? Entonces yo creo que se confunde un poco, ¿no? Porque hay un poco la idea de la memoria en el sentido del recuerdo. No, yo creo que las leyes de memoria democrática, entendidas tal y como yo creo que se pretende esta actual, tienen como objetivo el que se sepa la verdad desde el principio hasta el final de cómo se produjeron esas terribles vulneraciones de los derechos humanos, esas terribles vulneraciones de los principios esenciales de humanidad, para que no se vuelvan a repetir, ¿no? Fíjate, estos días, no sé si habéis oído la noticia, es muy interesante, Pilar Zavala, que es una hermana de una de las víctimas de la lucha, vamos, de la actividad del GAL, de la actividad terrible que el terrorismo, sabemos que una de las cosas escandalosas que hace es que pervierte también la democracia, ¿no? Y se está pidiendo en ese escrito, han hecho un escrito muy interesante que yo le he visto y que en gran parte estoy de acuerdo, insiste mucho en la necesidad de que se sepa absolutamente qué es lo que pasó con el GAL en España, ¿no? Y eso es la exigencia de la verdad, ¿no? Pues la exigencia de la verdad acaba en la exigencia de la memoria, porque no solamente es necesario saber lo que pasó, sino que después hay que recordarlo para que no vuelva a pasar, ¿no? Y a mí me parece que esos dos conceptos no están claros.
Mientras que yo estuve en el ayuntamiento, cuando nosotros planteamos precisamente el hacer la política de memoria y modificar las calles que llevaban nombres de las personas que habían participado en el golpe de Estado y, en fin, en todo esto, pues yo me acuerdo que tuvimos una discusión precisamente con el escritor Trapiello, ¿no? Que de todos los asesores, yo creo que en todos los casos estuvimos muy de acuerdo, pero hubo uno que era muy importante, que era el de las víctimas, que todas aquellas personas que Franco fusiló nada más acabar la guerra civil sin ningún tipo de garantías, etcétera, ¿no? Y entonces Trapiello y otros muchos decían, no, es que allí había personas que tenían una actitud absolutamente reprochable porque habían estado en las checas, y lo que teníamos que hacerle ver, y yo creo que no fuimos capaces, es que estas actitudes de memoria son por los hechos que cometieron los agresores, es decir, es denunciar hasta el punto aquellas actitudes que son completamente inaceptables, ¿no? Que son los crímenes de humanidad, los crímenes contra los derechos humanos. Hay que recordarlos para que no se vuelvan a producir, independientemente de cuál fuera el perfil de las víctimas, ¿no? Yo creo que eso es un tema que hay que trabajarlo mucho, y yo creo que en España pues estamos muy lejos por muchas razones, ¿no? Yo recuerdo precisamente un día, siendo yo alcaldesa, que estaba creo que era la inauguración de la Feria de Arco, y se me acercó una señora, me dijo, no estoy de acuerdo que estén ustedes modificando las calles y tal, y yo se lo expliqué, es la ley de la memoria y tal, y entonces ya saben ustedes, de una situación muy distinta, las personas que formaban parte del bando franquista pues tuvieron todos sus derechos, pero luego las demás personas, en fin, hoy día diríamos los vencidos, pero en fin, las personas que defendieron la República y tal, y aquella señora me dijo, bueno, claro, pero es que nosotros ganamos la guerra, ¿no? Yo creo que eso es terrible, ¿no? Es terrible que siga habiendo todavía entre nosotros ese saldo de no haber superado, aunque parezca terrible después de tantísimos años, lo que significó un golpe de Estado, lo que significó una dictadura, lo que significó la vulneración total de los derechos humanos. Y de la legalidad constitucional, ¿no? Claro, sin duda. Constitucional. Bueno, abrimos tertulia, le doy la palabra a Ignacio, porque como está fuera y a ti te veo los ojos. Sí. Bueno, a mí me parece bien este tipo de actuaciones para efectivamente, lo he explicado muy bien Manuel, o sea que no quiero repetirme, ¿no? Pero para efectivamente que quede claro para la historia lo que ha sido la historia, para la historia futura, que quede claro lo que ha sido la historia pasada, que no haya dudas, sobre todo con el objeto de que no se repitan los eventos, los episodios y más negros de nuestro pasado, ¿no? A mí lo que me preocupa es que después los españoles somos muy dados a los excesos, ¿no? Y no sabemos frenarnos, ¿no? Fíjate lo de Juan de la Cierva, a mí me parece inaudito que a un aeropuerto de Murcia, de su tierra, no se le permita ponerle el nombre del inventor del autogiro. Yo creo que no sé, imagino en Francia, ¿no? Si fuera francés el inventor del autogiro, desde luego nadie miraría si ayudó a alquilar un avión o no. Un hombre que efectivamente ha muerto 4 o 5 meses después del levantamiento militar, y que además, como se ha dicho en la entradilla, ni siquiera se ponen de acuerdo los historiadores sobre el contenido de ese informe de un folio que ha hecho Viñas, que es el que ha determinado que se impida poner el nombre de Juan de la Cierva. Me parece que eso es un exceso y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Y el nombre de las calles, fíjate, Manuela, que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero sí. Voy a poner un exceso que se cometió y que acaba de corregir el TSJ de Madrid, ¿no? Los hermanos García Noblejas, ¿no? 4 chavales que murieron todos, además 2 en las checas, otro en combate y otro unos años después también en combate en la División Azul, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso fue un exceso de un proceso bueno que iniciaste desde la alcaldía, efectivamente quitar los nombres de los generales, represores y demás, pero que de repente se comete un exceso y sin venir a cuento a los hermanos García Noblejas se les deja sin calle, ¿no? Bueno, el TSJ de Madrid lo ha rectificado. Sintetizo, bien en conjunto, y apoyo, me sumo 100% a lo que ha dicho Manuela, pero cuidado con los excesos en la aplicación de estos instrumentos. Bueno, la calle Hermanos García Noblejas se llamaba hasta ahora, si no lo quitan, Institución Libre de Enseñanza. Yo creo que tiene mucha más nobleza, creo yo, ¿no?
Yo creo que la memoria democrática consiste fundamentalmente en la dignificación de las víctimas, en la dignificación de las víctimas de un golpe de Estado y de un franquismo violento, terrorista y genocida como el que hubo en este país, ¿no? Entonces, la incorporación a esta ley de memoria democrática, que todavía no está aprobada. Está tramitándose. Está tramitándose. El hecho de que se dé al Estado las competencias, por ejemplo, para recuperar los cuerpos de las víctimas que están en las fosas, pues me parece un adelanto sensacional, o me parece un atraso que tantos y tantos y tantos años después todavía no se haya corregido este problema, ¿no? Y luego otro aspecto que me parece muy importante y que tiene que ver con lo de Argentina, ¿no? La regulación de los lugares de la memoria. ¿Cómo que no tenemos lugares de la memoria en España prácticamente? Yo he visitado 2 veces la ESMA en Buenos Aires y he visto cómo se ha hecho un museo lleno de dignidad de un centro terrible de torturas donde murieron miles y miles de personas, ¿no? Y donde también se ha hecho, al mismo tiempo que ese museo, un centro cultural fantástico, un centro cultural que tiene el nombre de Haroldo Conti, que fue uno de los primeros escritores, periodistas que desaparecieron, creo recordar que ya en el año 1976 o en el año 1977, cuando llegaron los militares. Nosotros no tenemos eso. Lo más terrible de la ESMA, Pepa y mis compañeros, era pensar que está a no más de 500 metros o de 700 metros del Estadio Monumental, donde se inició y donde terminó el Mundial de Fútbol del año 1978, en el que tanto se legitimaron los Videla, etcétera, etcétera. Contaba allí uno de los carteles que había en la ESMA, que en algunos momentos torturadores y torturados gritaban gol. Gol, lo cual es terrible, ¿no? Es terrible. Hay muchos libros, ahora lamentablemente no me acuerdo de sus nombres, de sus títulos, que recuerdan esta vinculación que hubo entre las torturas y el Mundial de Fútbol del año 1978, ¿no? Entonces, el hecho de que exista en Buenos Aires y que pueda ir el presidente del gobierno español y todos los que han ido, y muchos de los españoles que hemos ido a Buenos Aires a visitar un lugar, es decir, que nos recuerda, como decía el presidente, emocional y sentimentalmente a tanta gente muerta, es un avance en este sentido. Están mucho más avanzados que nosotros. Que estamos claro, eso es lo que planteaba. Ellos tienen. Que todavía estamos haciendo una revisión de la ley de memoria histórica del año 2007, que fue un avance, es decir, pero todavía el anteproyecto de ley creo que es del 2020, ¿no? La última todavía no la hemos cerrado. ¿Pero por qué? ¿No? Porque todos bordeáis el asunto. ¿Por qué? ¿Por qué aquí no tenemos un lugar donde recordar a las víctimas? Bueno, es decir, pues yo no tengo respuesta a eso, pero lo que sí estoy seguro es que de la iniciativa tiene que aparecer o tiene que ser liderada, es decir, francamente lo que pienso, por un gobierno, es decir, de las características que tiene o si no, por un gobierno de otras características. Sería fantástico que una regulación de los lugares de la memoria fuese defendido y liderado por un gobierno de la derecha. Yo lo creo, sería maravilloso. Contestando lo que tú nos preguntabas, Pepa, creía que había iniciado un poco la respuesta, ¿no? Sí. A mí me da la impresión de que no se han superado, digamos, las profundas heridas que dejó una terrible guerra civil y 40 años de dictadura. Entonces parecía que sí, pero no. Entonces, ¿por qué no? Entonces yo creo que, pues, entre otras cosas, no hemos llevado a cabo un proceso pedagógico en todas estas generaciones que han transcurrido ya en la democracia, ¿no? Entonces ahora mismo hay un desconocimiento enorme de lo que significó la dictadura, y ese desconocimiento hace que haya una falta de interés y una actitud equidistante, que hace muy difícil el que haya una verdadera política de memoria en el sentido que hablábamos antes. Para mí esas son las dos razones, ¿no? ¿Por qué no se llevó a cabo ese trabajo pedagógico? Supongo que de alguna medida, pues quizá porque la generación que vivimos la transición, pues a lo mejor tuvimos temor.
quizá porque en la historia nuestra de España tuvimos algo terrible, que fue el terrorismo de ETA, que, como yo decía antes, pervirtió y mucho la democracia. No sé, yo creo que hay alguna serie de explicaciones, pero desde luego no hicimos la pedagogía que había que hacer para tener claro lo que había sido la dictadura, quién había empezado el golpe de Estado, por qué ese golpe de Estado había tenido esas consecuencias tan absolutamente terribles y crueles y tan contrarias a los derechos humanos. Y bueno, no lo hicimos eso. Yo apunto, ¿por qué no lo hicimos? Apunto esas 2 o 3 razones y creo que no, fíjate, no es baladí el que empiece todo esto a tener una mayor capacidad de gestión cuando hemos resuelto el problema del terrorismo de ETA. Sí, probablemente. Es un asunto sobre el que volveremos cuando la ley vaya caminando hacia su aprobación. Vamos a irnos a publicidad y después hablamos de los impuestos que pagan los ricos americanos. Hora 25. Pepa Bueno. Hoy nos hemos despertado con un titular irresistible. Los multimillonarios no pagan impuestos. No me digan que no es irresistible como titular. Una investigación de ProPublica, una organización sin ánimo de lucro que estudia los abusos del poder, ha desvelado lo que pagaron los hombres más ricos, hombres y mujeres, más ricos de Estados Unidos en sus declaraciones de la renta del 2014 al 2018. Y lo que se concluye es que los dueños de Amazon, Microsoft o Facebook, es decir, los millonarios entre los millonarios, han ido viendo crecer sus riquezas mientras declaraban pocos ingresos, por lo que no pagaban impuestos proporcionales al crecimiento de sus fortunas. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pepa. He leído que hay cierta controversia, por cierto, con algunos métodos que ha utilizado ProPublica para hacer los cálculos. Sí, vamos con las cifras, luego con las formas, porque lo importante aquí, desde luego, es el fondo. Jeff Bezos, el hombre más rico del planeta, el hombre que cuando saltaba del número 2 al número 1 de los millonarios decía esto, que estaba bien ser el número 2, pero que es mejor ser el número 1, es mejor ser el hombre más rico del planeta, ha pagado un 0,98% en impuestos. Es más, hay un año en el que no solamente no paga, sino que recibe una ayuda federal de $4.000 porque ha tenido un hijo. No paga nada en impuestos, un 0,98. Oye, pero dime. No, nada, de que digo que me sorprende, que qué bien, que encima le pagan por el bebé. Sigue. Pero es que ha habido más, efectivamente. Warren Buffett ha pagado un 0,1% en impuestos. Buffett es el hombre que dijo que los millonarios no pagaban lo suficiente. Pues desde luego. Buffett dice que cuando él se muera, el 99% de su dinero irá a las arcas públicas, pero de momento está pagando un 0,1%. Michael Bloomberg está pagando un 1,3%. Soros no ha pagado nada en impuestos durante los últimos 3 años. Todo lo que dice es que lo que está haciendo es legal. Y esto es lo más sangrante. Pepa, todo esto es legal. Elon Musk es un hombre que ha pagado impuestos de verdad si uno lo compara con el resto de la plutocracia. Elon Musk, el hombre que dice que él, bueno, esto del dinero a él no le sirve, decía. No, I'm a volunteer. I mean, I don't need the money. There's nothing que él es voluntario y que él no cobra en su empresa. Bueno, pues ProPublica hoy desvela por qué no cobra en su empresa. No se pone un sueldo para no pagar impuestos. Así que lo que paga es un 3% en impuestos. Porque la gente no se entienda, un conductor de autobús en Estados Unidos paga 21 veces más en impuestos que el hombre más rico del planeta. O 7 veces más que Elon Musk. Esto es de lo que estamos hablando. Y a partir de aquí la bronca. Porque esto es el fondo. La forma. La forma es la que dices tú y tiene 2 polémicas. La primera, lo que hay son las declaraciones de la renta originales. Lo que se ha publicado son documentos del IRS, literalmente es como la Hacienda americana, y esto ha provocado controversia, porque Biden está intentando aplicar un nuevo impuesto que no grave la renta, sino que grave la riqueza.
y se está señalando y mirando a la Casa Blanca diciendo: se han filtrado estos documentos, los de los 25 hombres más ricos del planeta, para impulsar esa causa. Y la segunda que es la respuesta de los fiscalistas de toda esta plutocracia, que lo que dice es: oiga, nosotros no pagamos impuestos hasta que liquidamos nuestra riqueza. Somos potencialmente más ricos porque nuestras acciones siguen subiendo, pero no las hemos vendido todavía, así que todavía no nos toca pagar. En fin, los argumentos técnicos son los que son y el debate de las formas es el que es, pero el debate del fondo, Pepa, tú lo estabas diciendo, es absolutamente sangrante. Elon Musk 3,2% en impuestos, Jeff Bezos, insisto, 0,98% en impuestos. Yo esta tarde me miraba la cartera y decía: ¿dónde me he equivocado yo? Sí, yo me he pasado el día pensando que Warren Buffett era un hipócrita, y cuando te he escuchado lo que pienso es que hablaba con conocimiento de causa. O sea, cuando decía los ricos no pagan impuestos, lo que estaba diciendo era la verdad. Pepa dijo otra cosa. Estaba contando su propia experiencia. Dijo otra cosa que yo recuerdo muy bien: pago menos impuestos que mi secretaria. O sea, absolutamente. Eso dijo. Pues lo que era es absolutamente sincero. ¿Qué quieres que te diga? Absolutamente sincero, estaba contando la verdad. Ruiz, buenas noches, muchas gracias. Cuidaos, un abrazo fuerte. A ver, el fiscalista que tengo en esta mesa, ¿qué opina? Sí, no, quería preguntarle a Javier. Ay, no te vayas, Javier, no te vayas. ¿Está por ahí Javier? Está Javier. Sí, Javier, buenas noches. Los porcentajes estos que has dicho de impuestos que pagan los multimillonarios, ¿sobre qué es? Cuando dices el 0,98, el 1,5%, no será sobre los ingresos, es sobre... Es literalmente sobre el aumento de su riqueza. Vale. Okay, sobre el aumento de su riqueza, por ejemplo, los ingresos que reporta, por ejemplo, Warren Buffett son 125.000 millones, paga 23,7. Sí. El aumento de su riqueza frente al aumento de su tributación. Ok. ¿Alguna otra duda pues, o lo dejamos ir a dormir? No, yo lo escucho, no te preocupes, tú cuélgame, pero yo sigo aquí escuchando, si yo soy oyente. Por si acaso. Bueno, a mí me sorprende un poco, fíjate, la sorpresa que se ha producido, porque, hombre, con matices, salvando alguna distancia, pero en España yo creo que el panorama no es muy diferente. Fíjate, cogiendo datos esto es fantástico. Ignacio, sí, no, te digo, datos publicados en la página web de la Agencia Tributaria. ¿Qué es lo que grava nuestro impuesto sobre las rentas de personas físicas? Pues en un 89% grava salarios y pensiones. Solo en un 5% grava rentas del capital y solo en un 5,5% o en un 6% grava beneficios de empresas individuales. Es decir, nuestro IRPF, que se ha entendido como paradigma de la progresividad tributaria, resulta que es un impuesto sobre los salarios. En eso se parece muchísimo al franquista IRTP. Bien, es verdad que se grava de forma progresiva y no proporcional, como aquel, pero lo que grava es lo mismo, salarios y pensiones, ¿no? Claro, y entonces dice, fíjate, lo ha señalado muy bien Javier Ruiz, según todos los expertos americanos, lo que estos hombres han hecho es legal. Es decir, aumenta su riqueza, pero mientras no la realizan, no tributan. En España pasa igual. En España, porque aumente tu riqueza, no pagas en el impuesto sobre la renta, mientras no la realizas, y entonces pagas por la ganancia patrimonial. Es decir, que lo que está pasando en Estados Unidos podría, yo creo que puede, estar pasando perfectamente en España, ¿no? ¿Reformas para evitar esta situación claramente injusta? Pues yo creo que debemos dejar caer el paradigma de que el impuesto sobre la renta es el impuesto más justo. Porque la praxis, eso puede ser en teoría, en los papeles y en las tesis doctorales, en la práctica, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en España, no es así. ¿Y cómo se puede entonces obtener ingresos para el Estado si dejamos de creer tanto en el IRPF? Pues caído el paradigma del IRPF como impuesto justo y progresivo, vayamos a los impuestos indirectos. Porque fíjate, Soros y los demás que está diciendo Javier Ruiz, desde luego consumen, y mucho. Tendrán coches de lujo, yates de lujo, aeronaves particulares, vestirán trajes que no nos podemos ni imaginar el precio que pagan, y todo eso sí que está pagando el IVA correspondiente. Por tanto, yo creo que hay que quitarse ya el complejo de IVA y IRPF, uno progresivo y otro regresivo, y empezar a bascular la recaudación tributaria hacia el impuesto indirecto, donde no caben esas artimañas de aquellos que tienen rentas que proceden de muchas más fuentes diferentes a su salario. No puedo estar más en desacuerdo contigo, Ignacio. Ya me lo imaginaba. Completamente en desacuerdo, ¿no? Es decir, o sea que ahora el siguiente paso, después de haber
reducido los tipos del impuesto de la renta, después de haber hecho que las rentas del capital tributen menos que las rentas del trabajo, ahora que estamos discutiendo si también hay que quitar los impuestos patrimoniales, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto de sucesiones y donaciones, ahora el siguiente paso es impuestos indirectos. Es decir, impuestos que paga todo el mundo. Es decir, ¿tú crees que con los trajes que se compra Elon Musk y con los yates y tal se va, digamos, de alguna manera a compensar lo que no pagan en patrimonio y en renta, ¿no? Es decir, ¿tú crees que evidentemente, por ahí no se compensará, pero sí te digo que en el IVA sí que paga él mucho más que tú y que yo. Hombre, en el IVA sí que paga mucho más Soros que tú y que yo. Faltaba más, es decir... Claro, mira, yo creo en cambio el impuesto sobre la renta no. Yo creo que la discusión no es esa. Hemos iniciado hace unos días una discusión muy interesante sobre la evasión de impuestos, sobre los paraísos fiscales, sobre el impuesto sobre global de sucesiones, etcétera, etcétera, pero no hemos abierto la espita de la elusión fiscal. Es decir, la evasión fiscal es ilegal. Lo sabemos todos, es decir, uno evade impuestos y se va a la cárcel si le pescan en Estados Unidos. Pero luego está la elusión fiscal. Lo que aquel economista del Fondo Monetario Internacional, Vito Tansi, llamó las termitas fiscales. Es decir, aquellas empresas y aquellas gentes que con ejércitos de abogados buscan todos los intersticios de la ley para no pagar impuestos. Y eso es lo que ha aparecido hoy en esa información de ProPublico en Estados Unidos, ¿no? Y esa es la discusión, más que impuestos directos, impuestos indirectos, que yo creo que tiene que iniciar una reforma fiscal en España. Esa discusión. Quiero escuchar a Manuela, que estamos terminando. Sí. Hombre, yo es que me encanta escuchar a dos expertos como vosotros, ¿no? Pero a mí hay una primera cosa que me llama muchísimo la atención, y cómo es posible que no hayamos reparado en esto, ¿no? El impuesto de la renta, que no esté previsto el incremento de la renta aunque no se liquide. Es decir, el incremento de la riqueza aunque no se liquide. No, eso Manuela, está en el impuesto del patrimonio. Eso que quieren quitar. Que quieren quitar ahora. Ya, pero quiero decir que a mí me parece muy bien, te quiero decir, el plantear, no sé si además también el impuesto de patrimonio, pero hay algo, es decir, que tú estás incrementando tus rentas, tienes más dinero, te ingresas más dinero, aunque no te lo gastes. ¿Y cómo es posible que, sin embargo, los fiscalistas, los economistas no se hayan reparado en digamos, en esa laguna, que no es una ilusión, que me encanta cómo has explicado lo de la ilusión fiscal, me ha gustado muchísimo, porque así es, ¿no? Pero sobre todo es que esto es un mal diseño, ¿no?, del impuesto sobre la renta, creo yo. Hay una, si me perdonáis, hay una idea que está sobre la mesa y que está planteando la cuestión de qué es radical, qué es extremo. Si esto que tenemos es realmente la situación extrema o si extremo es otra posibilidad. Decía Joaquín Estefanía, no ir a los indirectos sino a los directos, es decir, no tocar el IVA sino tocar el IRPF. Bueno, pues hay una senadora, Elizabeth Warren, que planteó exactamente esto y que decía, cobremos en un tramo más. Decía, no sé si la podemos escuchar, decía esto, que si usted tiene más de 50 millones de dólares, no un poco de dinero, sino más de 50 millones de dólares, le vamos a hacer un tramo para millonarios. Y si tiene usted más de 1.000 millones, entonces para supermillonarios. Quizá la progresividad está ahí, quizá la solución está en gravar a los 1.000 millonarios o a los mega millonarios. A ver, una frase, que nos vamos y tengo noticia. Un flash. Eso es lo que existía en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Tipos altísimos para los 1.000 millonarios. O sea que tenemos que dar 70 años de vueltas para atrás, para recuperar un poco de cordura. Tenemos noticia. Eladio Meizoso, hola de nuevo. Hola, buenas noches. Has hablado con el Ministerio para la Transición Ecológica y pese a lo que la ministra Ione Belarra decía en Twitter, que le parece una buena idea adelantar la hora valla a las 22 de lunes a viernes como propone Facua y se lo vamos a solicitar a la Comisión Nacional de la Competencia, bueno, pues lo que te dice Transición Ecológica es que desde el Ministerio no han pedido a la Comisión de la Competencia adelantar la hora valle a las 10 de la noche. Así es, fuentes oficiales del Ministerio
la ministra acaba de llegar a Luxemburgo, desmienten que se haya planteado a la CNMC una revisión de los tramos horarios de la nueva tarifa eléctrica. Nos dicen que su última comunicación formal con la CNMC es la carta de la ministra en que le pedía que analizase los precios del mercado mayorista en las fechas de entrada en vigor de la nueva tarifa, algún posible comportamiento irregular de los operadores de las eléctricas. Del mismo modo, en fuentes de la Comisión de Mercados y Competencia nos dicen que no ha entrado ninguna nueva comunicación del Ministerio de Transición. Así que, al menos de momento, no hay ningún planteamiento formal, al menos, para ampliar el horario valle. En fuentes próximas al Ministerio sí se nos reconoce que hay preocupación por cómo están evolucionando los precios de la luz y lo que llaman consumos cautivos, esos que es muy difícil cambiar de hora. Pero de momento, nos dicen las fuentes oficiales, insisto, no se ha dado ningún paso formal para cambiar las cosas. Aclarado queda. Muchas gracias, Eladio. Buenas noches. A vosotros, buenas noches. ¿Con qué nos vamos, Esther? Pues nos vamos a San Sebastián, porque está en el barrio del Antiguo nuestro compañero Iker Ibáñez, y nos llama porque hay un importante dispositivo policial de la Archancha, un operativo relacionado en un principio con un vecino que podría estar atrincherado en su vivienda. Iker, ¿qué sabemos a esta hora, Gabón? Sí, Gabón, buenas noches. Pasadas las 9, la presencia policial se ha hecho notar en esta zona universitaria, donde a esta hora varias calles permanecen cortadas con decenas de agentes que vigilan y preparan la intervención que pretende detener a una persona que, según las primeras informaciones, podría estar armada. No hay certezas, pero se han denunciado amenazas por arma de fuego y la Archancha trabaja para actuar en consecuencia, según nos confirman aquí fuentes policiales. A esta hora, en las inmediaciones, las terrazas están llenas, hay cierta expectación y la policía nos ha pedido mantener una distancia por seguridad. Si no hay colaboración por parte del atrincherado, se actuará en consecuencia, nos dicen. De momento, esta es la foto, el operativo que continúa en marcha hasta ahora. Gracias, Iker. Y hay otro titular más de esta noche. La justicia rusa ha declarado extremistas a varias organizaciones vinculadas al opositor Alexei Navalny, de nuevo en prisión, donde había iniciado una huelga de hambre que le llevó a un hospital en abril. Esta decisión de un tribunal municipal de Moscú supone en la práctica el desmantelamiento del movimiento político de este líder opositor. El juicio se ha celebrado a puerta cerrada. Navalny, a través de su equipo, ha dicho que no se rendirá, que va a seguir luchando contra la corrupción por unos tribunales justos y por la igualdad de todos ante la ley. Hoy no nos da tiempo a ponerles la cancioncita con la que deseamos buenas noches. Hoy nos vamos con la sintonía, que no está mal tampoco. Manuela Carmena, un beso grande. Muy grande para todos vosotros. Ignacio Ruiz Jarabo, un abrazo. A todos. Joaquín Estefanía, la semana que viene te quiero ver aquí, ¿eh? A ver si es verdad. Un beso, que descansen. Volvemos mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.